Mis padres me cobraban $1,500 al mes por vivir bajo su techo, mientras que mi hermana no pagaba nada. Cuando descubrieron que compré una casa al contado y me fui, se volvieron locos. El sobre reposaba junto a mi plato como una amenaza vestida de blanco. Mi nombre escrito a máquina en mayúsculas, centrado. Sin escritura a mano, sin calidez, solo precisión estéril. Papá ni siquiera me miró cuando lo abrí. 1.500 al mes, dijo como si estuviera leyendo una factura de servicios públicos. Incluye alquiler, internet, electricidad y tu parte de los gastos del hogar. Parpadeé al ver la lista detallada. 900 de alquiler base, 200 de servicios públicos, 400 de contribución al hogar. Abajo, vence el primero, se aplican cargos por mora. A mi lado, Savannah enrollaba su pasta. Tenía las uñas recién hechas, la pantalla de su teléfono brillaba con la rutina de cuidado de la piel de alguna influencer. Ni siquiera levantó la vista. Pero Savannah no, comencé a decir. Todavía está encontrando su camino, interrumpió mamá suavemente, con su voz melosa. Tú tienes 2 trabajos, Claire. Eres estable. Es hora de que aprendas la responsabilidad de un adulto. Soy estable porque no he tenido un día libre en 6 meses, porque trabajo de 8 a 4 en el banco, luego corro por la ciudad para servir mesas hasta la medianoche, porque recorto cupones, me salto el desayuno y vivo en la habitación que pinté cuando tenía 10 años. Miré la factura de nuevo. Cada número golpeaba como una sentencia. ¿Cuándo empieza esto?, pregunté en voz baja. La próxima semana, respondió papá. Confiamos en que puedas manejarlo. El tenedor de mamá golpeó el borde de su vaso. Y para que quede claro, los pagos atrasados tienen un cargo de $50. Así es como funciona el mundo real. Asentí porque, ¿qué más iba a hacer? Doblé el papel con cuidado, lo metí en mi bolsillo y me disculpé antes de que el peso en mi pecho quebrara algo por dentro. Arriba, abrí mi portátil y revisé el saldo de mi banco. No era genial, pero no estaba vacío. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Luego abrí una nueva hoja de cálculo, la etiqueté recibos de alquiler y empecé a escribir. Abajo, Savannah se reía de algo en su teléfono. Añadí otra columna, gastos que ellos no pagan. Estaba aprendiendo, solo que no la lección que ellos creían que me estaban enseñando. Y cuando abrí el extracto de mi tarjeta de crédito, vi su nombre en la cuenta. Al final de la semana, había trabajado 5 turnos en el banco, 3 turnos de cierre en el restaurante y había comido exactamente 4 comidas completas. Me dolían las muñecas de llevar bandejas. Mis piernas palpitaban de estar de pie demasiado tiempo, y mi bandeja de entrada era una mezcla de alertas de sobregiro y recordatorios sobre el alquiler. Cuando llegué a casa el viernes por la noche, Savannah estaba tumbada en el sofá de la sala, usando una de mis viejas sudaderas como si fuera suya. La tele pasaba la repetición de algún programa de citas. En la mesa de centro había un paquete de Amazon con mi nombre, dirigido a mí. Comprado por otra persona. Savannah, dije, levantando el paquete. ¿Usaste mi tarjeta de nuevo? Ni siquiera parpadeó. Dijiste que podía hacerlo una vez. Eso fue hace meses. ¿Para libros de texto? Se encogió de hombros. Bueno, nunca cambiaste los datos de acceso. La miré fijamente, esperando al menos un atisbo de disculpa. No llegó ninguna, solo el sonido de risas enlatadas de la televisión. Mamá entró desde la cocina, secándose las manos en un paño de cocina. ¿Qué está pasando? Sigue usando mi tarjeta de crédito, dije en voz baja. Mamá suspiró como si ya estuviera aburrida de la conversación. Claire, Savannah está tratando de encontrar su camino. Tú eres la que tiene ingresos estables. ¿Por qué no se apoyan mutuamente en lugar de llevar la cuenta? Me tragué el nudo en la garganta. No lo veían como un robo. Lo veían como algo esperado. Natural. Yo ganaba. Ella consumía. Equilibrio a sus ojos. Esa noche, me senté en mi cama y revisé la aplicación de mi banco. Había cargos que no reconocía. Cosméticos, suscripciones de streaming, kits de comida.
Ninguno de ellos era mío. Todos ellos facturados a la tarjeta vinculada a nuestra cuenta de Wi-Fi familiar compartida. Abrí mi hoja de cálculo y añadí una nueva pestaña, cargos de Savannah. Luego abrí una nueva pestaña en el navegador y escribí, cómo disputar el uso no autorizado de la tarjeta de crédito por un familiar. No Pool Center. En su lugar, abrí otra pestaña y busqué, cómo abrir una cuenta de ahorros de alto rendimiento. Abrí la cuenta durante mi descanso para almorzar un martes. No en la sucursal donde trabajaba, demasiado visible, sino en una cooperativa de crédito al otro lado de la ciudad. Usé mi correo electrónico del trabajo, configuré un nuevo apartado de correos para la correspondencia y la financié con el pequeño bono que había ganado el último trimestre por cumplir los objetivos. $1000, un comienzo silencioso. Esa noche, actualicé mi hoja de cálculo, pestaña por pestaña, pagos de alquiler, contribuciones de servicios públicos, alimentos que había comprado sin que me lo pidieran. Creé columnas codificadas por colores, verde para los pagos confirmados, amarillo para los cargos disputados, rojo para las huellas digitales de Savannah en mis cuentas. Cada clic se sentía como recuperar un respiro. 2 días después, estaba cuadrando depósitos en mi ventanilla de cajero cuando Ethan se asomó por el separador con su habitual sonrisa perezosa. Parece que te estás preparando para un juicio. Quizás lo esté, murmuré. Levantó una ceja. Y se lo conté. No todo, pero lo suficiente, la factura del alquiler, los cargos de Savannah, las reglas no escritas de nuestra casa. ¿Quieres ver algo?, preguntó. Luego abrió un registro público de hipotecas en su pantalla. Tus padres refinanciaron el año pasado. Su préstamo está en mora, con al menos 90 días de retraso. Parpadeé. Pero he estado pagando. No te están enseñando nada, dijo. Están manteniendo las luces encendidas con tu sueldo. Eso no es responsabilidad. Es dependencia. Más tarde esa noche, volví a mirar mi hoja de cálculo, añadí una nueva fila debajo de contribución a la hipoteca en negrita. Escribí, esto no es para ayudarme a crecer. Es para evitar que ellos se hundan. Luego hice 2 copias, una para mi escritorio, otra para la nube, y etiqueté la carpeta como pruebas. Cerré la pantalla y me recosté en mi cama, tratando de calcular cuánto tiempo tardaría en ahorrar lo suficiente para irme. El número era demasiado grande, las horas demasiadas. Pero ya no solo estaba trabajando. Estaba registrando. Y registrar, estaba aprendiendo, podía ser su propia forma de resistencia. Todo comenzó con Ethan deslizando su teléfono sobre la mesa de la sala de descanso durante un almuerzo tardío. Mira esto, dijo. Una casa de 3 dormitorios ejecutada, en un barrio decente, con un precio muy por debajo del mercado porque el dueño está desesperado por vender. Esperaba una casa para reformar, pero las fotos mostraban suelos de madera, ventanas limpias, incluso un pequeño patio trasero. No era glamurosa, pero parecía posible. No puedo permitirme una casa, dije, aunque mi voz vaciló en su certeza. Ethan se encogió de hombros. Hoy no, pero quizás no tan lejos como crees. ¿Has estado ahorrando, verdad? Asentí lentamente, el número en mi cuenta secreta subía cada semana. No lo suficiente para la casa de mis sueños, pero quizás sí para un punto de apoyo. Esa noche, después de mi turno en el restaurante, me quedé despierta hasta tarde leyendo todo lo que pude encontrar. Cómo comprar una casa a través de una LLC, formas de mantener las compras inmobiliarias en privado, proteger la identidad personal en los registros públicos. Por la mañana, tenía un plan. La señora Evans, una clienta de toda la vida del banco y agente inmobiliaria semijubilada, se reunió conmigo en un café de la esquina. Siempre había sido amable, silenciosamente observadora, nunca entrometida. Cuando le dije lo que necesitaba, no se inmutó. Crearemos una LLC instrumental, dijo. Tú serás la única miembro, pero tu nombre no aparecerá en los papeles de la compra, solo Bankis Properties LLC. Sonreí al oír el nombre. ¿Por qué Bankis? Tú lo elegiste, dijo, sonriendo con suficiencia. Fue lo primero que escribiste cuando te pregunté de qué se trataba realmente esto. No recordaba haberlo escrito, pero me gustaba cómo sonaba. Fuerte, definitivo.
El papeleo se movió rápido. Ethan me ayudó a redactar los documentos financieros. La señora Evans se encargó de las presentaciones, y a la semana siguiente, tenía una carpeta con el nombre de la LLC y una lista de verificación titulada Operación Salida. Cada noche, empaquetaba algunas cajas, ropa, libros, viejos cuadernos de bocetos, cualquier cosa que no quisiera dejar atrás. Las guardaba en el maletero de mi coche y las llevaba a un trastero durante mis descansos para almorzar. Nadie preguntó dónde había ido mi estantería. Nadie notó que mi armario se vaciaba. Savannah estaba demasiado ocupada con su aro de luz y sus vídeos. Y mis padres, simplemente asumieron que estaba cansada. No se equivocaban. Estaba cansada. Pero por primera vez, no se sentía como una rendición. Se sentía como planificación. Elegí un martes. Todos estarían fuera. Savannah tenía una clase de pilates a la que solo asistía a medias pero que nunca se saltaba. El club de lectura de mamá se reunía en el centro comunitario. Papá jugaba al racquetball con hombres que reían demasiado fuerte y se daban palmadas en la espalda como si todavía estuvieran en el instituto. Había ensayado el momento. Al minuto. Ethan me ayudó a cargar las cajas más pesadas en su maletero esa mañana con la excusa de llevarme al trabajo. El resto, mis artículos de aseo, el último cajón de ropa, mi portátil, cabían perfectamente en el asiento trasero de mi coche. Dejé mi llave en mi mesita de noche. Sobre la mesa de la cocina, coloqué una sola hoja de papel doblada por la mitad. En el frente se leía simplemente, Claire. Dentro, a partir de hoy, me mudo. El alquiler ya no es debido. Internet y todos los demás servicios asociados a mi nombre serán desconectados en 24 horas. Por favor, reenvíen cualquier correo a la dirección registrada en el banco. C. Sin emociones, sin explicaciones, solo los hechos. Me quedé en la puerta un segundo, dejando que el silencio de la casa se asentara en mi pecho. El pasillo olía al limpiador de limón que mamá siempre usaba, y la puerta de Savannah estaba entreabierta, derramando una luz lavanda de su lámpara de sal. Mis viejos trofeos todavía adornaban la repisa, debate, feria de ciencias, asistencia perfecta, cosas que había superado, pero que ellos mantenían en exhibición como prueba de que habían criado a alguien útil. Cerré la puerta detrás de mí sin mirar atrás. En el coche, abrí mi teléfono y repasé la lista. Mamá, bloquear. Papá, bloquear. Savannah, bloquear. El silencio que siguió fue inmediato, como apagar una máquina que había estado zumbando justo debajo de mi piel durante años. Más tarde esa tarde, la señora Evans llamó. Tu oferta fue aceptada, dijo. Vanquish Properties es oficialmente dueña de la propiedad. Cerraremos en menos de 30 días. Apoyé la frente en el volante y cerré los ojos. No era alivio, todavía no. Pero el conocimiento tranquilo de que la salida ya no era solo una fantasía. Era concreta. Era mía. Aparqué el coche fuera de mi subarriendo temporal, una pequeña habitación de invitados en casa de la hermana de Ethan, y metí la primera de mis cosas. Esa noche, dormí sin tapones para los oídos. Sin pasos arriba, sin Savannah gritando por teléfono, sin la lavadora funcionando después de medianoche, solo respiración y quietud. Y a la mañana siguiente, cuando revisé mis ahorros, añadí una nueva línea debajo del total, alquiler final pagado, ninguno. Me encontraron más rápido de lo que esperaba. La carta debió de llegar esa mañana, un sobre sencillo, tinta negra, dirigido al residente actual. Dentro, un aviso formal de que la hipoteca de su casa se había transferido oficialmente a Vanquish Properties LLC. Con efecto inmediato. La señora Evans me envió un mensaje de texto con una foto de la cara de mi madre mientras recogía el correo, pálida, con la boca abierta, agarrando el papel como si pudiera morderla. Mi padre estaba detrás de ella, escaneando la página con ojos tensos y enfadados. Por la noche estaban en mi puerta. Los observé por la mirilla. Mi padre con un polo rígido, la mandíbula apretada, mi madre retorciéndose las manos, Savannah detrás de ellos, con los brazos cruzados, las gafas de sol en la cabeza como una armadura. Abrí la puerta a medias, situándome en el umbral. Claire,
comenzó mamá, con voz ligera, como si no hubiera pasado nada. Recibimos una carta. Una compañía se hizo cargo de la hipoteca. Creemos que ha habido un error. No lo ha habido, dije. El ceño de papá se frunció. ¿Sabes algo de Vanquis Properties? Sí. No dije más. No era necesario. Mamá se movió, mirando nerviosamente a Savannah. Cariño, Savannah va a necesitar un lugar donde quedarse mientras resolvemos esto. Solo temporalmente. Siempre has sido tan responsable. Asentí pensativamente. El sofá del garaje. 1.500 al mes. Se aplican cargos por mora. La cabeza de Savannah se giró hacia mí. ¿Hablas en serio? Totalmente en serio, dije. Me enseñaron bien. La cara de papá se puso roja. Esto no es un juego, Claire. Somos tu familia. Incliné la cabeza. También lo eran ustedes. Cuando me entregaron una factura a máquina y lo llamaron amor. La voz de mamá se quebró. No queríamos. Sé exactamente lo que querían hacer, dije, y aprendí. Di un paso atrás y cerré la puerta, sus voces amortiguadas por la madera. Sin gritos, sin golpes, solo el silencio hueco de personas que finalmente se habían quedado sin control. Me quedé quieta un momento, luego me di la vuelta y caminé hacia la pequeña mesa donde esperaba mi portátil. La carpeta etiquetada «Documentos de la hipoteca» ya estaba abierta. Añadí un nuevo archivo debajo, «Registro de interacciones, primera visita». No los invité de nuevo. Aparecieron de todos modos. Esta vez no llamaron de inmediato, solo se quedaron en el borde del porche como si esperaran permiso. Abrí la puerta lentamente y no me hice a un lado. Necesitamos hablar, dijo papá. Me lo imaginaba, respondí. Entré en la casa sin decir nada más. Me siguieron. Los llevé a la cocina, donde ya había 3 sillas dispuestas y un sobremanila sobre la mesa. Me senté primero, luego deslicé el sobre hacia ellos. Mamá lo abrió. Dentro había 2 años de registros. Cada pago de alquiler, cada cargo por mora, divisiones de servicios públicos, recibos de supermercado, cargos de tarjeta de crédito a nombre de Savannah. Tardaron minutos en darse cuenta de lo que estaban viendo. Guardé cada uno de los documentos, dije. Porque ustedes me enseñaron a hacerlo. Savannah se sentó rígidamente, con los brazos cruzados, fingiendo no leer por encima del hombro de mamá. Papá permaneció en silencio hasta que vio la última página, la escritura de la propiedad. ¿Qué es esto?, preguntó, con voz plana. Es la escritura de su casa, dije. Vanquis Properties es la dueña ahora. Sus ojos escanearon la página, y luego la escanearon de nuevo. ¿Esto es real? Sí. Me dieron una educación y la puse en práctica. Se agarró a la mesa. Sus hombros se desplomaron lentamente, como un hombre que se deshace. Estábamos tratando de hacerte más fuerte. Me hicieron silenciosa, dije. Me hicieron sentir cansada. Pero aprendí a documentar. Aprendí a sobrevivir, y aprendí a ganar. Mamá extendió la mano sobre la mesa, sus dedos temblaban. Claire, por favor. Me levanté. La hipoteca está a nombre de una entidad legal. Recibirán un nuevo calendario de pagos la próxima semana. Si quieren negociar, usen el correo electrónico que figura en la carta que recibieron. Los ojos de papá no se apartaron de la escritura. Sus manos todavía temblaban. Los acompañé a la puerta, la abrí y esperé hasta que los 3 salieron. Savannah no dijo nada. Antes de cerrar la puerta, le entregué el sobre a mamá. ¿Necesitarán esto?, dije. Es todo lo que me enseñaron. La habitación que elegí daba al este, así que recibía el sol de la mañana en pleno. Pinté las paredes de un blanco suave y desenrollé la alfombra que había guardado durante años. Los pinceles salieron de su empaque con la silenciosa reverencia de algo sagrado. Un lienzo en blanco esperaba en el caballete. No había pintado en más de 2 años. No era solo el tiempo o el agotamiento.
Era lo pequeña que me había sentido en esa casa, el poco espacio que se me permitía ocupar. El arte se había vuelto indulgente, innecesario, olvidado. Ahora se sentía como oxígeno. Estaba preparando mis paletas cuando sonó el timbre. Casi no respondo. Pero lo hice. Mamá estaba allí sola, sosteniendo algo envuelto en papel de seda. No me quedaré mucho, dijo, con voz baja. Acabo de encontrar esto. Desenvolvió el marco y me lo entregó. Era una foto de mi exposición de arte del último año de instituto. Yo, de pie frente a mi cuadro, sosteniendo una cinta azul, sonriendo como si creyera que importaría para siempre. Estabas tan orgullosa, susurró. Nos equivocamos. No dije nada. Solo miré la foto, recordando la versión de mí que había existido antes de los turnos en el banco, las facturas y de aprender a sobrevivir en silencio. Pensé que quizás querría recuperarla, añadió. Asentí, la tomé de sus manos y la coloqué en la estantería de la sala de arte sin hacer comentarios. Se quedó allí un momento más, luego se dio la vuelta y bajó por el camino de entrada. No la seguí. En lugar de eso, cerré la puerta, caminé hacia el caballete y cogí mi pincel. El lienzo todavía estaba en blanco, pero la luz era buena. Envié el aviso de alquiler el 1 del mes. Era breve, profesional y no dejaba lugar a malentendidos. Pago debido a Vanquis Properties LLC. Tarifa de mercado. Periodo de gracia, 5 días. Se aplican cargos por mora. Se sintió extraño pulsar enviar, no por culpa, sino por la claridad de ello, la silenciosa finalidad. Ya no esperaba que hicieran lo correcto. Simplemente estaba haciendo lo que me habían entrenado para hacer. 2 días después, Ethan me reenvió un correo electrónico de Savannah. Había solicitado un trabajo de recepcionista en un salón de belleza local. Me había usado como referencia. Aprobé la solicitud sin comentarios. Maya vino esa noche con comida tailandesa para llevar, rollitos de primavera extra, y lo extendimos todo sobre mi mesa del comedor. Ethan apareció 1 hora más tarde con refrescos fríos y una copia impresa del primer informe trimestral de la LLC. Técnicamente eres rentable, dijo, levantando una ceja. No pensé que tu arco de venganza se convertiría en un negocio funcional. Me reí, de verdad, y me recliné en mi silla. Me enseñaron a coleccionar recibos, dije. Solo lo llevé un poco más lejos. Maya sonrió. Quizás demasiado lejos. Quizás no lo suficiente, añadió Ethan. Chocamos los vasos y brindamos por los malos comienzos con mejores finales. Más tarde, cuando los platos estaban limpios y la casa se había quedado en silencio, abrí el cajón de mi archivador y deslicé la copia del aviso de alquiler en una carpeta marcada como enviados. Era el primer documento que había creado sin miedo asociado. La casa estaba en silencio. Mi cuenta era estable. Mi pincel reposaba limpio junto a un lienzo medio cubierto de naranja intenso y azul ceniza. Mañana lo terminaría. Pero esta noche, simplemente dejé que el silencio fuera mío. El estudio olía a nuevos comienzos, pintura fresca, madera sin tratar, un toque de trementina que me recordaba a la universidad. Me paré en el centro del espacio, la luz del sol entraba a raudales por altas ventanas, y me permití asimilarlo. Todo. Mío. Había firmado el contrato de arrendamiento bajo Vanquis Properties. La LLC ahora tenía activos, ingresos estables de una hipoteca que pensaron que me rompería. En cambio, construyó esto. Desempaqué los pinceles primero, los alineé por tamaño, por recuerdo. Colgué la foto que mamá me dio cerca de la entrada, no por sentimentalismo, sino como testigo, un registro de quien solía ser antes de convertirme en esta versión de mí misma. Cuando sumergí el primer pincel en el color, mi mano no tembló. Pinté durante la tarde, trazos amplios, sin plan, solo movimiento. La luz cambió, las sombras se estiraron. Mi teléfono vibró una vez desde el mostrador, y me limpié las manos para comprobarlo. Un mensaje en el chat grupal de la familia, sin leer desde que me fui. ¿Vienes a cenar? Necesitamos hablar. Le cortaron las horas a Savannah. Estamos tratando de ponernos al día.
No olvides que la hipoteca vence. Lo miré por un momento, luego escribí, el alquiler vence el día 1. Se aplican cargos por mora. Luego bloqueé el hilo. No más explicaciones. No más negociaciones. Solo silencio. Apagué el teléfono, lo coloqué en el cajón debajo de la mesa de los lienzos y di un paso atrás para mirar lo que había creado. No estaba terminado. No necesitaba estarlo. El silencio en el estudio no estaba vacío. Era ganado. Y mientras cogía el pincel de nuevo, supe que esto no era venganza. Era un regreso.